Bueno, bienvenidos a todos en esta mañana de domingo. Qué privilegio y qué bendición que es poder alabar al Señor juntos, reunirnos, congregarnos. Es un gran privilegio, de verdad, que ser la iglesia de Dios es un gran privilegio. Continuamos con nuestra serie Maduros en Cristo, libro de Santiago. Continuamos con el capítulo 3. La semana pasada terminamos la primera parte del capítulo 3 de Santiago, donde hablamos de la importancia de controlar nuestras lenguas. Pregunta: a raíz de esta enseñanza de los últimos 2 domingos, ¿quién ha empezado a practicar el control de la lengua? Y una de las cosas que hablamos en estas enseñanzas es que es importantísimo controlar nuestra lengua, y que Santiago nos exhorta que si queremos ser cristianos maduros, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Es importantísimo. Y una de las razones por las cuales la lengua es tan importante, y Santiago creo que hace mucho énfasis en este tema de lengua, es porque la lengua la usamos para todo, ¿cierto? O sea, la usamos para comunicarnos, para expresarnos, para trabajar, para producir, en nuestras relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, con tus familiares, en la iglesia, para predicar la palabra, para comunicar nuestras necesidades, para desahogarnos. Es que la lengua la usamos para absolutamente todo. Y creo que Santiago por eso es que habla de lo importante que es, porque si no la usamos bien, al usarla para todo, pues entonces al no usarla bien podemos estar afectando todas las áreas de nuestra vida con el mal uso de la lengua, con el mal uso de las palabras. Una de las cosas que hablaba Santiago en este pequeño resumen que les estoy haciendo es que la lengua es una cosa muy pequeña, pero que nos ocasiona grandes problemas en la vida. Muchos de nosotros nos metemos en unos problemas, en unas situaciones, por no usar y manejar bien la lengua. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Y en esta serie que venimos manejando de Maduros en Cristo, una de las cosas claves es que el creyente maduro controla su lengua y practica la verdad. El creyente que no controla su lengua y que le da rienda suelta a sus palabras y a su boca, pues no está practicando la verdad. No practica la verdad, y por eso es que Santiago hace mucho énfasis en esto y mantiene la misma línea en todo el libro, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y es que tenemos que practicar la verdad. Y parte importante de practicar la verdad es controlar mi lengua, controlar lo que sale de mi boca. Y Santiago presentó 6 figuras claves de la lengua. Las hablamos la semana pasada: el freno, el timón, que son usadas para dirigir, ¿cierto? Para controlar nuestra lengua. La presenta como una herramienta para destruir, el fuego y un animal venenoso. Y finalmente lo presenta como algo que puede producir vida, y lo presenta como una fuente de agua y una higuera que produce fruto y que puede dar fruto en tu vida y en la vida de los demás. Y si nosotros pudiéramos dominar la lengua, podríamos ser, eso quisiera la palabra de Dios, seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todo sentido. Y creo que una de las cosas que hablamos la semana pasada es que controlar la lengua es algo tan difícil para nosotros, es algo tan complicado, es un reto tan grande para nosotros, que si logramos hacer eso, creo que hay muchas áreas de nuestra vida que podemos empezar a controlar también, ¿cierto? Y el punto no es controlar lo exterior, fue lo que hablamos. Y si quiero hacer énfasis en esta parte, no es lo exterior, no son las palabras, es lo que porto en mi corazón. Porque una de las cosas que hablamos es que de pronto de tu boca, físicamente y visiblemente, no están saliendo malas palabras, palabras de maldición, pero quizás esas palabras de maldición las estás pensando, las estás sintiendo. Quizá hay algo que piensas acerca de tu hermano, pero que no eres capaz de decirlo. Entonces, de pronto no están saliendo palabras, estás controlando la lengua, pero por dentro portas eso. Entonces, el reto que tenemos es controlar lo que hay adentro, para que lo que salga de nuestra boca sea lo que portamos adentro, que es ¿qué? Cristo. Que lo que salga de nuestra boca sea bendición para los demás, que lo que salga de nuestra boca sean palabras de bendición y no de maldición. Lucas 6:45 nos habla de que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que tenemos en nuestro corazón, para que nuestra boca salga lo correcto, salga Cristo, y nuestras palabras van a expresar lo que está en nuestro corazón. Así que la falta de control de nuestra lengua no solamente pone en peligro tu vida, pone en peligro la vida de las personas a tu alrededor. Cuando hay un caballo desbocado o un carro sin freno, no solamente está en peligro las personas que van dentro del automóvil, está en peligro todo el mundo que está en la carretera. Entonces, si tú
piensas que solamente la falta de control de tu boca está afectando tu vida, te tengo que decir que no es solamente tú. Estás afectando la vida de las personas a tu alrededor. Estás afectando la vida de tus hijos por no decir palabras que deberías decir o estar diciendo palabras que no deberías decir. Estás afectando la vida de tu esposo, de tu esposa. Estás afectando de pronto tu vida en tus finanzas, en tu trabajo. Estás afectando muchas personas a tu alrededor al no controlar la lengua. Y por eso es que es tan importante, porque unas cosas y la enseñanza se llamaba una sola chispa, porque una sola chispa puede empezar un incendio enorme, y la palabra dice que puede destruir toda una ciudad. Una sola palabra que no deberías decir puede crear y hacer mucho daño, mucho daño. Así que todo lo que salga de nuestra boca tenemos que procurar de que esté alineado con el propósito de Dios. Todo lo que digamos, debes preguntarte, ¿debo decir esto? ¿Esto va a glorificar y darle la honra a Dios, estas palabras que van a salir de mi boca? Algo que me enseñaron a mí una vez en el trabajo hace años fue que cuando tenía problemas con un compañero de trabajo, cuando trabajé en una empresa, decían, y yo muchas veces nos escribía emails, ¿no? Eran como peleas por email, ¿no? Entonces a mí me enseñó mi jefe, me dijo, mira, cuando vayas a escribir un email y quieras pelear por algo, o algo no lo hicieron bien, o alguien se equivocó en el trabajo, escribe el email, pero no lo mandes. Guárdalo, y si mañana te sientes igual, le das send al email. Y lo que noté es que la mayoría de veces cuando escribía el email y lo guardaba, llegaba en la mañana y decía, nah, ya, ¿qué importa? Y borraba el email y no lo mandaba. ¿Por qué? Porque como que me calmé. Entonces muchas veces tenemos que ser más sobrios, más tranquilos, más calmados a la hora de expresar lo que sentimos, porque nos dejamos llevar. Entonces es importante que controlemos nuestra lengua y que todo lo que digamos esté alineado con Dios y que le dé la gloria y la honra a Él. Y hoy continuamos, y el título de la enseñanza de hoy es las dos clases de sabiduría. Las dos clases de sabiduría. Continuamos en el capítulo 3, pero ya estamos en la parte final del capítulo 3. Así que la sabiduría es algo muy importante, igual de importante a la lengua. ¿Por qué? Porque la tenemos que aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser sabios, y si queremos ser creyentes e hijos maduros en Cristo, pues tenemos que ser sabios. Es que a veces nos falta mucha sabiduría y tenemos que aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso Santiago en el capítulo 3 continúa hablando de la importancia de la sabiduría. Y para darles algo de contexto, para los judíos en esa época la sabiduría era algo importantísimo. Quizá hoy no se habla tanto de sabiduría, hoy hablamos de pronto más de conocimiento, de saber. Pero antes, para los judíos, incluso hoy, la sabiduría es más importante y tiene más énfasis que el conocimiento mismo, porque sin sabiduría no nos sirve de nada el conocimiento que podamos tener. Entonces para los judíos la sabiduría era algo muy importante. Ellos sabían que no era suficiente con tener conocimiento, pero que se necesitaba de sabiduría para usar correctamente el conocimiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos conocimiento y no lo estamos usando correctamente? Y hay muchas personas que pueden ser muy inteligentes, incluso saber mucho, tener muchos doctorados, maestrías, en fin, pero no logran en muchas áreas de su vida cumplir o realizar las tareas más sencillas. Yo conozco muchas personas. Hay personas que tienen, por ejemplo, para no ir más lejos, para ilustrarles esto, tienen una maestría en finanzas, fueron a la universidad, tienen un MBA y en su trabajo son unos duros con números. Llevan de una manera increíble las finanzas de la compañía para la que trabajan y tienen mucho conocimiento, pero sus finanzas personales están completamente destruidas. Entonces les pregunto, ¿hay conocimiento? Sí, pero ¿hay sabiduría? No, porque no está aplicando el conocimiento que tiene en sus finanzas. Y muchos de nosotros tenemos conocimiento en muchas áreas, Un ejemplo, si yo me pongo a hablar con alguien y si yo me pongo a hablar con una persona, ustedes por ejemplo, y le pido consejo, le digo, mira, mi relación con mi novia, estoy teniendo problemas, estoy teniendo esta situación, estoy seguro que me van a llenar de consejos. Haz esto, haz lo otro, mira, ¿por qué no? Y lo estás aplicando en tu relación. Es que somos tan rápidos para aconsejar a los demás, y creo que la razón es porque tenemos mucha información, tenemos mucho conocimiento, pero tenemos poca sabiduría, porque ese conocimiento no lo ponemos en práctica. Para no ir más lejos, papás, ustedes saben que es importante, tienen el conocimiento de educar a sus hijos en el evangelio y en la palabra, pero ni siquiera tienen una Biblia en la casa.
sacan tiempo para leer la Biblia con sus hijos, sacan tiempo para orar con sus hijos. Entonces tienen el conocimiento, saben que es lo correcto, pero no lo están haciendo. Por lo tanto, no hay sabiduría. Entonces, por eso es que Santiago es tan claro en este tema de la sabiduría. Y hay personas muy exitosas en su carrera, tienen doctorados, maestrías, conocimiento. Ojo, incluso en la palabra. Hay personas que se conocen la Biblia de Génesis a Apocalipsis y se la saben toda, mucho conocimiento intelectual, pero poca aplicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, es conocimiento, pero no es sabiduría. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Muchas personas manejan todo a un nivel intelectual, pero les cuesta mucho manejar esa información, ese conocimiento en sus vidas. Proverbios 4:7 dice: adquirir sabiduría, me gusta esto, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Chistoso, ¿no? Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. En nuestra vida, llegar a acumular conocimiento siempre es bueno. Y quiero dejar esto bien claro. Yo no estoy en contra del conocimiento. Yo no estoy en contra de que las personas se preparen. Yo no estoy en contra de que las personas vayan a la universidad, hagan una maestría, hagan un doctorado, lean libros, conozcan. El conocimiento es bueno. No hay nada malo con adquirir conocimiento. Y no quiero que me malinterpreten. El conocimiento no está mal. El conocimiento está bien. Lo que pasa es que el conocimiento tiene que ir acompañado con la sabiduría. Porque entonces el conocimiento no solamente nos sirve, pero al revés te puede perjudicar. Es que el conocimiento, cuando no va acompañado de la sabiduría, puede jugar en tu contra incluso. No solamente no te favorece, juega en tu contra. Y lo que pasa es que el conocimiento tiene que ir acompañado con la sabiduría. Y muchos nos preparamos, estudiamos, aprendemos, pero al final de cuentas no aplicamos ese conocimiento. Un doctor, por ejemplo, un doctor tiene que estudiar 8 años, si no estoy mal. Va a la universidad 4 años, después tiene que aplicar a med school y después 2 años adicionales tiene que hacer como un internship ahí en un hospital. Y dura muchos años estudiando, lee muchos libros, se memoriza toda la anatomía del ser humano y tiene mucho conocimiento. Pero ese conocimiento no le sirve de nada si a la hora de una cirugía o a la hora de tratar a un paciente no lo hace correctamente y no pone en práctica el conocimiento. Es que tenemos que poner en práctica correctamente, ojo, el conocimiento que tenemos. Y ojo, no tenemos que confundir conocimiento con sabiduría. Son cosas muy distintas, muy diferentes. Y de la misma manera en nuestra vida, muchos de nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero no nos sirve nada si no lo aplicamos correctamente. Y en esta misma línea, Santiago nos habla de que si queremos ser maduros en Cristo, tenemos que practicar la verdad y practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Fui al diccionario a buscar la definición de sabiduría y dice esto: es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. La segunda definición que sale es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. De una otra manera, yo cuando leo esta definición siento como que le falta algo, ¿no? ¿No les ha pasado que alguien les prepara un plato, un sancocho, un ajiaco y lo prueba uno y le faltó como alguito, como un ingrediente, ¿cierto? De la misma manera, yo cuando leo esta definición digo, pero siento que como que le falta algo, le faltó algo al sancocho, le faltó un poquito de sal. Y la Biblia nos llama a que tenemos que ser sabios y que tenemos que, ojo, usar correctamente, apropiadamente el conocimiento. Vamos a ir a la palabra hebrea para sabiduría, la palabra hokmah. Hokmah está definida en el diccionario Vine como el conocimiento y la capacidad. Conocimiento y capacidad es una habilidad, es la habilidad que yo tengo, y ojo a esto, para tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Nos está hablando de decisiones, no tanto de conocimiento. La verdadera sabiduría se aplica en los momentos que tengo que tomar decisiones. Porque en el resto de mi vida lo que estoy aplicando es conocimiento. Pero realmente cuando tengo que coger ese conocimiento y aplicarlo con sabiduría, es en la toma de decisiones. Cuando estoy en 2 caminos y tengo que decir cojo derecha o cojo izquierda. Ahí es donde realmente entra la sabiduría. Y además no solamente dice que esto, aparte hay una adición a la definición que dice, es tomar decisiones consecuentes y correctas con firmeza. La sabiduría te va a traer a tu vida firmeza
a la hora de tomar decisiones. Una parte muy importante de la toma de decisiones, y creo que para muchos de nosotros cuando tenemos que decidir, ¿sabes? Somos indecisos. ¿No le ha pasado cuando va bueno, esa me pasa a mí, cuando voy a la heladería? Entro a Häagen-Dazs, me encanta el helado. Llego a Häagen-Dazs y empiezo a mirar todos los sabores. Y este se ve rico, ¿me dejan probar este? Está bueno. Y empieza a probar. Y se pone uno como indeciso. Quiero este, pero también quiero el otro, pero también quiero el otro. Y somos indecisos y nos cuesta a veces tomar una decisión. Y muchos de nosotros, en algo tan pequeño, o las mujeres cuando van al mall, a ver, se ponen con indecisión. O a la hora que vas a un dealer y entonces está sacando un carro y es una indecisión y uno tiene como una incertidumbre y ¿será que hago esto? Y uno ya tiene el papel para firmar y estaré tomando una buena decisión. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y hay un grado de indecisión a la hora de tomar decisiones y lo vivimos todos. Pero una parte importante de lo que nos habla en la definición de sabiduría bíblica es que es una decisión con firmeza. Porque cuando cogemos el conocimiento y lo combinamos con la sabiduría, vas a ser firme en tus decisiones. No vas a tener duda a la hora de decir, porque tienes una guía, porque estás claro que lo que estás decidiendo es una respuesta bíblica a las decisiones que tienes que tomar en la vida. Cuando cogemos la palabra de Dios y la convertimos en nuestro manual, en nuestra guía, en la toma de decisiones, pues hay firmeza. Estoy claro que lo que decido es, y no tengo esa incertidumbre, ¿será que es esto o no? ¿Será que me meto por acá o no? No, cuando nuestras decisiones son dirigidas por Dios, hay firmeza, hay tranquilidad. Son decisiones consecuentes y correctas a la palabra de Dios y no a lo que dice el mundo. Entonces eso nos tiene que traer como una tranquilidad. ¿Quién quiere sentirse tranquilo a la hora de tomar decisiones? ¿Quién quiere sentirse tranquilo a la hora de invertir un dinero? ¿Quién quiere sentirse tranquilo a la hora de prestar un dinero? ¿Quién quiere sentirse tranquilo a la hora de comprar una casa? ¿Quién quiere sentirse tranquilo cuando tiene que decir si va a comprar un carro o no? Creo que todos queremos sentir esa tranquilidad. Entonces tenemos que empezar a practicar sabiduría. Y la sabiduría, de una u otra manera, es la capacidad de juzgar correctamente y de seguir el mejor curso de acción basándome en el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios. La sabiduría es la capacidad de ver algo, y esta la anoté y me la anoté en mi agenda personal para mí. Yo siempre anoto algunas perlitas y las saco acá y las pongo para yo leerlas y volverlo algo como un lema en mi vida. La sabiduría es la capacidad de ver algo desde el punto de vista de Dios. ¿Sabes cuántas cosas las vemos desde nuestro punto de vista? Y en nuestro punto de vista humano y limitado hacen sentido. Hay muchas decisiones que van a hacer sentido para ti. Aparentemente se ven decisiones sabias, pero si vamos al punto de vista de Dios, ¿realmente son decisiones sabias? Pregúntate cuando tengas que tomar una decisión y trata de pararte y verlo desde el punto de vista de Dios. Aunque va a ser imposible, jamás podremos entender ni saber lo que piensa Dios, pero puedo hacer un intento de decir, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta situación? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer con mi vida en medio de esto que estoy viviendo? En medio de esta decisión, Señor, quiero darte la gloria y la honra a ti en mi decisión. ¿Qué debo hacer? Y tengo que hacerlo con sabiduría y con firmeza. Apenas buena introducción. Me tienen que perdonar, pero últimamente me está tocando partir las prédicas, pero es que este libro de Santiago está muy bueno. ¿Quiénes están leyendo el libro de Santiago? ¿O ya se lo leyeron? Vale la pena leérselo un par de veces, ¿no? Para que cuaje. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, que es el texto que vamos a ver hoy. Y arranca con una pregunta y se las hago a ustedes. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago arranca formulando esta pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces después responde, que lo demuestre con su buena conducta mediante las obras hechas, ojo, con humildad, que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no es espiritual y es demoníaca, llega a decir Santiago. Porque donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil,
llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Otra vez, empaquémonos y vámonos ya. ¿Qué más les predico yo? Ahí está todo lo que tenemos que hacer. Entonces Santiago arranca formulando esta pregunta. Entonces háganse la pregunta a ustedes: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Ustedes se consideran personas sabias? ¿Se consideran personas entendidas? Porque muchos de nosotros podemos llegar a pensar que somos personas sabias porque tenemos conocimiento, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y Santiago después responde claramente a esto. Dice: ok, si usted se cree muy sabio, entonces demuéstremelo. ¿Cómo? Con su buena conducta, mediante las obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La buena conducta es el resultado de la sabiduría. Si tú quieres ver a alguien que tenga buena conducta, entonces es una persona sabia. Y cuando alguien no está teniendo buena conducta, le falta sabiduría. Y me gusta mucho que usa la palabra mediante. Demuéstralo con su buena conducta. Y después dice mediante. La palabra mediante nos habla de un canal, de una forma, de una manera. Esta es la forma en que usted va a tener buena sabiduría, lo que nos está diciendo. Esta es la manera y el camino que debe tomar para tener buena conducta. Y entonces el canal de la buena conducta, ¿cuál es? La humildad. Sin humildad no podremos jamás tener buena conducta. Y la humildad la da ¿qué? La sabiduría. Es que no puede ser más claro el texto. Si nosotros queremos ser personas que tienen buena conducta en todas las áreas de nuestra vida, en tu familia, en tus finanzas, con las personas a tu alrededor, en tus relaciones, con todo. Si quieres ser una persona bien comportada, que tiene buena conducta y que las personas pueden apreciar y ver: oiga, pero esa persona qué buena conducta que tiene, es intachable, véalo como es, qué tremendo esposo. Vea cómo trata a su esposa, vea cómo le habla, vea cómo la atiende, vea cómo la cuida, vea cómo la protege. Qué tremendo padre, dedicado a sus hijos. Qué amigo tan increíble, está ahí para uno siempre. Qué hombre tan buen comportado. Creo que todos queremos tener como la fama de bien portado, ¿cierto? O alguien quiere tener fama de bad boy o bad girl ahí, que el malo. ¿Alguien quiere ser el chico malo de la iglesia? No, queremos que ser bien portado, ¿cierto? Tener buena conducta. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr la buena conducta? A través de la humildad. ¿Y cómo llegamos a ser personas humildes? A través de la sabiduría. Y aquí es donde entra la sabiduría espiritual. Porque es que hay dos tipos de sabiduría de la que nos está hablando Santiago. Porque, ojo a esto, esta es una frase que puse ahí: el conocimiento nos permite analizar las cosas. El conocimiento te va a permitir analizar muchas cosas en tu vida, pero la sabiduría nos permite hacer que la verdad de Dios sea aplicable a la vida diaria. Sea aplicable a la vida diaria. Hay mucho creyente con conocimiento, pero con muy poca sabiduría. Y por eso Santiago nos está presentando estas dos clases de sabiduría. Y nos está diciendo: ojo, ¿qué tipo de sabiduría tienes tú? Esta primera, que es la sabiduría terrenal, lo nombra así Santiago, o tú puedes tener acceso a la sabiduría del cielo, porque tienes acceso a sabiduría. Tú puedes empezar a tener dos tipos de sabiduría, y a final de cuentas es tu decisión qué tipo de sabiduría quieres empezar a implementar en tu vida. Entonces hay una sabiduría que proviene de Dios y una sabiduría que es humana. Y ojo con esto: no todo lo que todo lo que proviene de Dios está bien, y no todo lo que proviene de Dios no está bien. Perdón, me enredé. Todo lo que proviene de Dios está bien, y lo que no provenga de Dios, así sea bueno aparentemente, no está bien. Hay muchas cosas a nivel humano que parecen buenas, pero no lo son buenas. Tenía una conversación con alguien en estos días acá en la iglesia, en un espacio donde estaba dándole consejería a esta persona, y esa persona me estaba comentando acerca de cosas que hacía que son buenas, no eran malas, pero la motivación para hacer las cosas no era buena. Por lo tanto, eso no es bueno. Hay muchas cosas que a nivel físico parecen buenas, y lo he ilustrado de muchas maneras acá. Una manera que lo he ilustrado: pregunto, ¿ser un padre responsable en las finanzas es bueno? ¿Proveerle finanzas a tu familia está bueno? Claro. Comprar una buena casa, tener buenos carros, que tus hijos tengan acceso a los mejores colegios, proveerle a tu familia, ¿está mal o bien? Es bueno, ¿cierto? A nivel humano es bueno, y Dios también nos manda a ser responsables, ¿cierto? Buenos padres, buenos proveedores. Pero si descuidas a tu familia, si no vienes a la iglesia por estar trabajando, si descuidas tu vida espiritual por estar creando recursos,
Entonces no está bien. Hay muchas cosas que de pronto a nivel físico, a nivel humano, aparentemente parecen buenas, pero si no proviene de Dios, no está bien. Lo único que es bueno, lo único que es sabio es lo que proviene de arriba, lo que proviene de Dios. Y hay muchos ejemplos bíblicos que les puedo dar en la falta de sabiduría, ojo, pero con conocimiento. La Torre de Babel. Hay que ver el conocimiento que tenían estas personas y el avance en tecnología para construir en esa época sin maquinaria esa torre que estaban construyendo. El conocimiento en arquitectura y en ingeniería que tenían que tener era enorme. Y aparentemente construir eso, pues ellos en términos humanos no lo veían malo. ¿Pero estaba bien? No, no era el propósito de Dios. El rey Saúl, cuando David va a ir a pelear contra Goliat y llega David por primera vez, claro, lo ve flaquito, lo ve chiquito, lo ve debilucho, y lo primero que hace es ponerle su armadura. Le entrega su espada y claro, David se siente incómodo. No le quedaba, era pesada, no le permitía ser hábil, flexible, y entonces se quita la armadura. Pregunta, en términos humanos, hacía lógica que el rey Saúl, claro, un acto muy bonito, tan bonito el rey, le puso la armadura a David para que vaya a pelear con Goliat, pero era algo que estaba fuera del propósito de Dios. Dios quería que David matara a Goliat solamente con su onda y sin nada más, porque Dios quería llevarse la gloria ese día. Así que eso nos muestra cosas que en ese momento pueden parecer buenas, sabias, con conocimiento, pero que si están fuera del propósito de Dios no son sabias. Y es difícil, es que yo no siento que practicar eso sea fácil. A lo mejor si yo hubiera sido Saúl, yo hubiera hecho lo mismo. Digo, no, venga chino, venga para acá, póngase esta armadura, vea, usted va a hacer esto cuando se le enfrente a Goliat, coja la espada. No, yo hubiera hecho lo mismo probablemente, y creo que la mayoría hubiéramos hecho lo mismo, ponerle la armadura, pero era algo que no se alineaba con Dios. Los discípulos, cuando Jesús estaba predicando a la multitud, los discípulos, dice la palabra, que le dicen que se vayan, porque no tenían comida, llevaban varios días ahí, no había comida y tenían hambre. Dice, vayan y consigan comida y nos volvemos a encontrar acá. ¿Estaba bien o mal? ¿Hacía sentido eso? Sí, pero Jesús dijo, un momentico, cogió los panes y los peces y los multiplicó. Ese era el verdadero propósito de Dios. Así que hay muchas cosas de pronto en tu vida hoy que hacen sentido, que en este momento puedes estar haciendo y tienen lógica, tienen sentido humano, pero que están fuera del propósito de Dios. Por lo tanto, no son cosas que son sabias para tu vida. Y lo que pasa es que cuando logramos engranar la sabiduría, el conocimiento y la voluntad de Dios, cosas increíbles van a pasar en nuestras vidas. Yo he visto milagros en mi vida, milagros que yo sé y tengo claro que solamente Dios pudo haber hecho. Sé que no fue en mis fuerzas, sé que no fue por mi capacidad, sé que no tiene nada que ver conmigo, sé que provino de arriba. Y en el momento que uno logra soltar su lógica humana y que realmente empieza a caminar uno por fe, incluso aunque no haga sentido, y logra coger uno su conocimiento y engranarlo con la voluntad de Dios, cosas increíbles y milagrosas empiezan a pasar en nuestras vidas. Entonces la primera sabiduría es la terrenal. El versículo 14 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es una sabiduría que es ¿qué? Terrenal. No es espiritual y es demoníaca, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Aquí Santiago nos está hablando de lo que no es la sabiduría, de cómo no tenemos que tener ese tipo de sabiduría terrenal. Y entonces nos está hablando de que son personas que tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, personas que faltan a la verdad, es decir, que conocen la palabra y no la aplican, personas que están confundidas y personas que hacen toda clase de acciones malvadas. Esto es la consecuencia de no tener sabiduría en nuestras vidas. Y la confusión está en que hay personas que se pueden creer muy sabias porque tienen conocimiento, pero en realidad están faltando a la verdad porque tienen envidias y rivalidades en su corazón. Y yo conozco muchas personas confundidas. Yo he hablado con personas que aunque les muestra uno la verdad, oye, pero un momento, esto es lo que dice la palabra de Dios, lo que tú estás haciendo no está correcto, y no lo ven. Yo conozco personas que a veces toca sentarse, hablar con ellas, y tienen unas discusiones uno, o sea, es unas guerras en tema de conocimiento, en un tema intelectual. Uno dice, pero mira, esto no es lo que dice la palabra de Dios. Y son personas que no logran verlo. Y en muchas ocasiones la falta de sabiduría lo que hace es
confundirnos. Y cuando estamos confundidos es muy difícil ver la verdad. Es muy complicado ver la verdad. A veces hay decisiones que son tan claras, son tan fáciles de ver, que uno dice, pero ¿cómo esta persona no vio esto? ¿Y saben qué es lo que pasa? Estamos confundidos por falta de sabiduría. Cuando tenemos falta de sabiduría en nuestras vidas, tenemos una mente que se nos confunde. Yo le llamo que se nubla. Hay personas que tienen la mente nublada. El pecado y la falta de sabiduría nubla nuestras mentes y no nos permite ver con claridad lo que tenemos que hacer. Hay personas que en este momento no tienen claridad en sus vidas, y la razón es porque hay falta de sabiduría. No logran verlo, están confundidas. No debemos confundir el conocimiento no debemos confundir el conocimiento con sabiduría. Este mundo tiene mucho conocimiento, pero tiene poca sabiduría. Y Santiago nos exhorta a esto. 1 Corintios capítulo 1, 20 al 21 dice: así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría, la verdadera sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conocería por medio de la sabiduría humana. Jamás lograrás conocer a Dios. Si ahorita conoces a alguien, o de pronto en tu fe estás siendo retado y estás teniendo problemas tratando de conocer a Dios, estás usando sabiduría humana, estás usando lógica humana. Tienes que usar la sabiduría del cielo para poder empezar a relacionarte con Dios, porque es la única manera en que podemos conectar con Dios, porque no es por medio de la sabiduría humana. Se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación aparentemente ridícula para salvar a los que creen. La verdadera sabiduría no es la que creemos. El ser humano puede tener mucho conocimiento y avances en ciencia y podemos descifrar todos los secretos del universo, pero si no tenemos sabiduría, de nada nos sirve. Si ustedes se fijan bien, cada vez que el ser humano avanza en tecnología y en ciencia, termina algo saliendo mal y termina algo no siendo del todo de bendición para nosotros. Y les pongo un ejemplo: el internet o las redes sociales. O sea, el internet es un avance increíble para los seres humanos. Lo que nos ayuda al internet hoy en día es increíble. El internet es una gran bendición, pero de la misma manera que ese conocimiento y esa tecnología y eso que el ser humano ha avanzado, también ha traído destrucción y maldición para el ser humano. ¿Saben cuántas cosas malas pasan a través del internet? Así como cosas buenas. ¿Saben cuántas personas están adictas y esclavas a la pornografía por el internet? ¿Saben cuántas personas toman malas decisiones por lo que leen y ven en el internet? ¿Saben cuánta falta de información y de falta de conocimiento y de sabiduría hay que vemos en el internet? Se ven unas cosas terribles. Y algo que fue creado para el ser humano, para ser de bendición, terminó siendo algo malo para el ser humano. Y les puedo hablar de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de la alimentación. El ser humano ha avanzado mucho en tema de alimentación. Hoy en día tenemos acceso a ir a un supermercado y tenemos 10,000 marcas, tipos de alimentos y todo. Pero ese avance en esa comida procesada que ahora tenemos y que no se nos daña, también está matando al ser humano en su salud. Si nomás miremos todo el cáncer que hay hoy en día. El cáncer de una u otra manera ha sido causado por los avances que hemos tenido y que han solucionado muchos problemas en la humanidad. Pero a veces cuando hay conocimiento, tanto conocimiento, de una u otra manera a veces termina jugándonos en contra a nosotros, a los seres humanos. Un escritor americano, Henry Thoreau, no sé cómo se pronuncia, leí ese quote y me gustó mucho. Dice: tenemos medios perfeccionados para fines imperfectos. ¿Saben cuántas cosas que son creadas para que sean de bendición terminan siendo usadas para cosas que no son? Yo una vez oí las personas que crearon esta plataforma OnlyFans, para los que saben qué es, la crearon con el objetivo y lo que creían, lo que pensaban era que en personas que tenían contenido de valor lo podían poner en una plataforma, en una red social, y podían cobrar por ese contenido. Entonces, si tú eres, por ejemplo, una profesora de inglés y tú dictas unas muy buenas clases de inglés virtuales, tú podías poner tu contenido en esta plataforma y te podían pagar $9.99 mensuales, y las personas se podían beneficiar del contenido que tú ponías en línea. Fue creado con una buena intención, fue creado para algo bueno. Y desafortunadamente, como muchas veces, el ser humano coge algo que es bueno, algo que es de bendición, y por la falta de sabiduría lo convierte en algo malo. Y hoy en día esa plataforma es usada
como pornografía. Y realmente ya no hay contenido. Bueno, yo nunca he entrado, pero sé que no sé si hay contenido, digamos, todavía de ese bueno, que haya profesoras o personas que pongan arte o música. Creo que hay muchas personas que ponen música, pero realmente hoy es conocida por pornografía. Y hay muchas mujeres y muchas personas que tienen sus cuentas de OnlyFans y generan millones de dólares al año y se benefician de eso, vendiendo sus cuerpos y vendiendo su dignidad. Y algo que realmente fue creado para ser de bendición se terminó convirtiendo en algo de maldición para el ser humano. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría. Y hay una sabiduría, esa es otra frase, que se origina en la naturaleza del hombre sin la intervención del Espíritu Santo. Y este tipo de cosas, como las que les acabo de ilustrar, es lo que pasa cuando no somos dirigidos en lo que hacemos, pensando que estamos haciendo bien, que nuestro conocimiento de lógica humana, el paso que estamos dando es bueno, pero si ese paso que damos no es dirigido por el Espíritu Santo, no está bien, no es sabio y no va a ser de bendición para tu vida. Por eso es que es clave, es importante que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. El mundo le ha dado la espalda a Dios en el avance y el conocimiento y han aumentado nuestros problemas. El ser humano hoy tiene muchos problemas. Sí, han habido muchas soluciones con la tecnología, ha habido muchas soluciones con el avance, con el conocimiento, pero también nos ha traído y nos ha ocasionado muchos problemas. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. El ser humano puede tener mucho conocimiento, pero yo les aseguro que no tienen temor del Señor. Por lo tanto, no tienen sabiduría. Hay que ver nada más los videos de música hoy. Eso me ha impresionado a mí. Artistas famosos en el top chart de la música más oída. Y los videos de música es una cosa literalmente satánica. Es que ya ni siquiera es. Cuando yo estaba más joven me hablan de los mensajes subliminales en la música. Yo me acuerdo mucho, una vez fui a un retiro, claro. Nos metieron un miedo que había mensajes subliminales en todo, Coca-Cola, Disney, nos mostraron unas imágenes, terrible. Pero hoy en día ya no es mensaje subliminal, ya el mensaje subliminal se acabó, es directo. O sea, yo verdad que les digo, para informarse, entren a ver un video de música, pongan en YouTube de los artistas que suenan en radio y literalmente son videos donde están en el infierno adorando a Satanás. Es que eso es lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. ¿Y por qué hay falta de sabiduría? Porque no tenemos temor del Señor. Antes, aunque las personas no fueran cristianas, al menos había una reverencia, al menos había un respeto por la religión. Y no estoy hablando solamente de la cristiana. Había un respeto por las iglesias, había un respeto por los pastores, había un respeto por las creencias. Pero hoy en día se ha perdido completamente eso. No hay temor del Señor. Por lo tanto, vivimos en un mundo donde hay mucho conocimiento, pero hay muy poca sabiduría. Y nosotros, como la iglesia de Cristo, estamos llamados a ser distintos, a ser luz en la oscuridad y a ser sabios en los momentos que tenemos que ser sabios. Para que el mundo pueda realmente ver lo que es la sabiduría. Y la base de la sabiduría es el temor a Dios. El origen determina el resultado de algo. El origen determina el resultado de algo. Y la sabiduría del mundo puede producir a veces resultados, pero no está originada en el Señor. No está originada en lo alto. No está originada en Dios. Está originada en el conocimiento. Y en contraste a esta sabiduría que les estoy hablando, está la sabiduría que viene del cielo, la que habla Santiago, la que estamos llamados a tener. El versículo 17 dice: en cambio, aparte de todo lo que acabamos de hablar, de ese tipo de sabiduría, está la sabiduría que en cambio estamos llamados a tener tú y yo como iglesia. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la verdadera sabiduría que estamos llamados a tener. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Todo lo bueno en esta vida desciende de lo alto y proviene de Dios. Por lo tanto, lo que no proviene de Dios no es bueno. Si nosotros nos vamos a regir por las cosas del mundo y por el conocimiento del mundo, entonces, y por la lógica humana y por la sabiduría terrenal, entonces les hago una pregunta: ¿somos del mundo? Si nuestra base y nuestro fundamento va a ser el conocimiento
del mundo, la lógica del mundo, vamos a hacer lo mismo que hace el mundo, vamos a oír la misma música que oye el mundo, vamos a actuar de la misma manera que hace el mundo. Entonces, ¿somos del mundo? ¿Somos una iglesia que es de este mundo? O como dice Filipenses 3:20, en cambio, nosotros somos ¿qué? Ciudadanos del cielo. Nosotros, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, nuestra sabiduría es del cielo y no es la sabiduría terrenal. Somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Señor Salvador. Si somos ciudadanos del cielo, entonces tenemos que apuntar, tenemos que procurar, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos todos los días de nuestra vida y en cada decisión que tomamos por manejar y tener una sabiduría del cielo y no una sabiduría del mundo humano. Ese es el reto que tenemos. Y es un reto difícil, complicado, y que tenemos que todas las mañanas levantarnos y decir: Señor, hoy yo, con mi familia, en mi trabajo, en las decisiones que tomo, ayúdame a tener sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, pero la sabiduría que proviene de Él. Cristo es nuestra sabiduría y en Él están escondidos todos los tesoros y el conocimiento. Colosenses 2:3 dice: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quieres tener acceso al conocimiento, a la sabiduría verdadera? Conecta con Cristo. Tiene una relación con Dios, lee la palabra, ora, tiene un tiempo devocional. Necesitas ser guiado en un tema de decisiones, te sientes inseguro, conecta con Dios y permite al Espíritu Santo que te muestre las decisiones que tienes que tomar. Eso es sabiduría, porque la sabiduría verdadera proviene de Él, no proviene de mi intelecto, no proviene de mi capacidad. Quizás seas una persona muy inteligente, muy preparada, lees muchos libros, con mucho conocimiento, pero yo te aseguro que a la hora de tomar decisiones, lo único que tiene que estar por encima de todo eso es Cristo. ¿Y qué es lo que quiere Dios hacer con mi vida? El origen de la sabiduría es Cristo. Y si obtenemos sabiduría de otras fuentes, entonces no es sabiduría. Y la forma en la que operan estas dos sabidurías es muy distinta. ¿Por qué? Porque tienes orígenes muy diferentes. La sabiduría del ser humano terrenal se origina en el conocimiento, en la información, en lo que yo más pueda saber. Y la sabiduría de Dios, del cielo, se origina en Cristo, en dejar que Él sea el que maneja mi vida, en permitir que Él viva y no yo. Tienen orígenes diferentes. Y la evidencia es que la sabiduría del mundo tiene envidias amargas, rivalidades, presume, falta la verdad, mientras que la sabiduría verdadera es pura, pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión, da buenos frutos, es imparcial, es sincera. Tiene dos orígenes distintos y como consecuencia de tener dos orígenes diferentes, tiene resultados diferentes en nuestras vidas. El resultado de una sabiduría es uno, el resultado de la otra sabiduría es otro. La sabiduría del mundo produce resultados del mundo y la sabiduría espiritual produce resultados espirituales. Entonces la pregunta es: ¿qué estás sembrando en tu vida? ¿Estás usando la sabiduría del mundo o estás usando la sabiduría espiritual? Y la primera, que es la sabiduría del mundo, produce problemas. Produce problemas. A final de cuentas, cuando nosotros empezamos a hacer como hijos de Dios las cosas a la manera del mundo, eso trae problemas a nuestra vida, trae consecuencias a nuestra vida. El versículo 16 dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La sabiduría de este mundo produce envidias, rivalidades y produce confusión. Y una de las razones principales por las cuales produce confusión es porque no tomamos buenas decisiones. Estamos confundidos a la hora de decidir. Hay personas, por ejemplo, que no se congregan y ponen como prioridad todo menos congregarse. Ponen como prioridad todo menos asistir a un grupo de vida. Ponen prioridad todo menos tener un tiempo con el Señor. Ponen como todo prioridad menos orar. Arranquemos partiendo desde esa decisión tan pequeña de cómo empezar tu día. Porque estamos hablando de las decisiones grandes, ¿cierto? Pero hay decisiones tan pequeñas a veces que pueden hacer la diferencia en tu día. ¿Tú sabes lo que es tú levantarte en la mañana y arrancar dándole gracias a Dios por tu día? Porque te levantaste ese día, porque abriste los ojos, porque aunque tengas problemas, tienes la fuerza y la salud para levantarte a resolver esos problemas. Porque aunque estés de pelea con tu esposo o tu esposa, tienes un esposo y una esposa con quien puedes pelear. Porque aunque de pronto tus hijos en este momento están siendo un problema en tu vida y están rebeldes, tienes hijos que tienes para educar. Es una bendición. Y si empezamos a ver las cosas con otra perspectiva, eso es sabio.
La sabiduría que proviene del mundo solo nos trae problemas. Y el origen marca una diferencia. Estaba viendo el otro día un programa de televisión y estaban hablando de los vinos. ¿Alguien acá es experto en vinos? Uy, ¿nadie toma vino? Yo no tomo vino, a mí no me gusta el vino. Entonces veían en el programa de televisión que alguien llegaba a un restaurante y pedía una botella de vino que costaba $25,000. Una botella de vino costaba $25,000. Pero entonces uno va a Publix y ve botellas, ni siquiera botellas, cartones de vino por $9.99 y a veces hasta especial de 2x1. Yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre el cartón de vino de $9.99 y esa botella en el restaurante de $25,000? ¿Y saben cuál es la diferencia? El origen. Pues que yo digo que el origen sí marca una diferencia. Y entonces este vino que de pronto es barato, ¿sabes? El origen de esas uvas, donde lo empacaron, donde lo hicieron, pues una uva cualquiera, la uva más barata. Pero ese vino de $25,000, pues entré a investigar yo. Ese vino venía de Francia, de una finca especializada. El origen de las uvas era en un lugar específico, en un tiempo específico, una cosecha específica, hecho de una manera específica. El origen de esa uva no era cualquier origen. Y por eso, por el origen de esa uva, es que ese vino costaba $25,000. Entonces la ubicación geográfica marcaba una diferencia y la calidad del tipo de uva marcaba una diferencia. Y tú y yo estamos llamados a marcar una diferencia por nuestro origen. ¿Tú sabes cuál es tu origen? Eres un hijo de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un valor de botella de 25. Es más, ni siquiera tenemos valor porque es invaluable, no tiene medida el valor que tenemos tú y yo. Somos un vino que no hay cómo pagarlo. Tú no estás llamado a ser un cartón de vino de $9.99 y de 2x1. Dios te ha llamado a ser una persona sabia por simplemente quien tú eres, y tienes acceso a esa sabiduría, porque la sabiduría de Dios produce bendición. La mayor bendición que tú y yo podemos tener es dejar que nuestra vida sea guiada por Dios, que nuestra vida dé el mejor resultado porque permitimos que Dios la guíe. Y una vez hace años, nunca olvidaré esta conversación que tuve con un joven acá de esta iglesia. Y ese joven en ese momento tenía una lucha con su fe. Decía: mira, Esteban, yo no sé si yo crea esto, a veces dudo si incluso crea en Dios, no sé si quiera seguir viendo la iglesia, me siento incómodo, oro y no siento nada, alabo acá y no siento nada, me siento que estoy luchando con mi fe y no siento que sea lo mejor para mí. Entonces yo le hice una pregunta, y él me preguntó: Santi, ¿tú cómo haces? ¿Por qué sigues acá? ¿Por qué estás acá? Y decía: bueno, es que yo pienso que a mí lo que más resultado me va a dar en mi vida, sacando a un lado lo espiritual, es seguir a Cristo. Porque claro, yo supe cómo entrarle, ¿no? Él era muy lógico, dije, a mí por simple lógica, en mi vida, en mis finanzas, en mis relaciones, en todas las áreas de mi vida, creo y tengo la seguridad de que seguir a Cristo, como consecuencia, a final de mi vida, cuando tenga 90 años y me vaya a morir, sé que viví la mejor vida y tuve los mejores resultados por seguir a Cristo. Eso lo tengo clarísimo. Y aparte, pues lo amo. Amo a Dios. Sé lo que es para mi vida, sé lo que ha hecho por mí. Entonces sé que obtengo los mejores resultados, porque cuando nos dejamos guiar por Dios, obtenemos el mejor resultado de nuestra vida, porque somos sabios. Y hay una gran diferencia entre los resultados producidos por el hombre y, ojo, Dios no nos da resultados, nos da fruto, porque el fruto es vida. Hay una gran diferencia entre tener resultados y producir fruto en nuestras vidas. Y la vida cristiana es una vida de siembra y cosecha. La sabiduría es sembrar. Y cuando siembro con sabiduría, con entendimiento, yo sé cuál va a ser la cosecha. Y por eso es que le decía a ese joven: yo sé que me va a producir resultados a mí, y es seguir a Cristo. Quizá no pueden ser resultados de pronto inmediatos, de pronto en el momento no se siente como un resultado, pero yo sé que a largo plazo lo que le va a traer resultados a mi vida en todas las áreas es la sabiduría que proviene de Dios y no la sabiduría que proviene del mundo. Y el versículo 18 al fin dice: en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Si vivimos en la sabiduría de Dios, sembraremos el fruto de la justicia y cosecharemos las bendiciones de Dios. Cosecharemos bendiciones. Cuando somos sabios en la toma de decisiones, los resultados siempre, te lo aseguro, van a ser buenos. Siempre que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo, los resultados siempre van a ser de bendición.
Y la idea es ser para ser. La idea no es tomar decisiones sabias. La idea es ser creyentes sabios, para que como resultado de lo que yo soy, entonces empiece a vivir una vida que Dios me ha llamado a vivir. La idea es ser para ser, porque lo que somos, es una frase que anoté, lo que somos determina lo que vivimos, y lo que vivimos es lo que cosechamos. Muchas de las cosas buenas o malas que vivimos en nuestra vida son consecuencias de lo que somos, y como consecuencia de lo que somos, pues hacemos. Si tú no eres una persona sabia, si tú no estás aplicando correctamente el conocimiento que Dios ya te dio, entonces no eres una persona sabia. Y como no persona sabia, pues no vas a empezar a hacer cosas sabias y a tomar decisiones sabias, y vas a cosechar las consecuencias de no tomar decisiones correctas y decisiones que se basan en la palabra de Dios. Tenemos que empezar a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Tenemos que empezar a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Para terminar, Proverbios 3:13 dice: alegre es el que encuentra sabiduría y el que adquiere entendimiento. La sabiduría va acompañada del entendimiento. Tenemos que ser creyentes sabios y entendidos. Y la pregunta que tengo para ustedes hoy es: ¿ustedes son entendidos? ¿Tienen entendimiento del origen, de quiénes son? De que cada decisión que ustedes tienen que tomar sí hace una diferencia, de que tenemos que ser sabios y aplicar correctamente el conocimiento que ya tenemos para que tengamos resultados de bendición en nuestras vidas. Porque ese es otro problema que tenemos. Hablo con muchos creyentes que me dicen: Esteban, es que desde que soy cristiano me ha pasado esto, lo otro, tal, y pierdo el trabajo y me pasó esto y me divorcié y tal. Y es una serie de cosas, pero muchos de eso es resultado de malas decisiones. Ahí no tiene que ver Dios, ahí no tiene que ver que es que el proceso de Dios, porque claro, queremos ponerle a todo nombre de proceso y todo es culpa del diablo. Si pasa algo malo, es que el diablo es un ataque del enemigo. Si está pasando algo malo, es que Dios me está procesando. Y sí, Dios no malgasta ningún proceso que llevamos, va a ser usado para algo. Pero ¿cuántos procesos vivimos por falta de sabiduría? ¿Cuántas situaciones en este momento en tu vida estás viviendo, dolorosas, complicadas y difíciles, simplemente porque decidiste no ser sabio? Tenemos que ser creyentes sabios. Si queremos ser creyentes maduros en Cristo, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Un ejemplo: yo he orado mucho Misión Vida. El otro domingo empezamos ya nuestro programa de los angelitos que hacemos todos los años. Misión Vida este año ha ayudado muchísimo. Hemos hecho un labor excelente en la cafetería del Chocó. Nos hemos movido mucho en la ayuda, pero incluso en la ayuda tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es que incluso hasta en las cosas que aparentemente son buenas, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Eso es sabiduría. Entonces tienes que revisar qué áreas en este momento hay en tu vida, en toma de decisiones, en ajustes que tienes que hacer, en mejoras que tienes que hacer, donde requiere que tengas sabiduría y que te dejes guiar por el Espíritu Santo en lo que haces. La mejor decisión que tú puedes tomar hoy, a partir de hoy, es empezar a caminar con Cristo y permitir que cada decisión que tomes, pequeña, grande, mediana, sea guiada por el Espíritu Santo. Es lo que yo te aseguro que te va a traer los mejores resultados para tu vida. Y no quiero que sientan que los estoy chantajeando. Sigan a Cristo y van a obtener resultados. No estoy predicando un evangelio de bendición. Si haces, si ofrendas, si eres mejor persona, vas a tener bendición. No, ya somos bendecidos, pero necesitamos de sabiduría para desatar esas bendiciones que ya tenemos. Así que yo espero que de verdad esta enseñanza empecemos a aplicarla, que empecemos a ser creyentes, que empecemos a ser una iglesia sabia en todo lo que hacemos. Acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde ya, por el privilegio que tenemos de ser iglesia, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor, porque hoy entendemos, Señor, nuestro origen, entendemos nuestro valor, entendemos lo que hemos sido llamados a hacer y a hacer. Te pedimos, Padre, que nos ayudes cada mañana, cada día que nos levantemos, a ser sabios, Padre, a permitir que tú seas parte, que seas todo en las decisiones que tenemos que tomar, que seas tú quien dirige nuestras vidas, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. Ayúdanos a adquirir conocimiento, Señor, pero un conocimiento que va acompañado con la sabiduría, que va acompañado con tu dirección, que va acompañado con aplicar la palabra, Señor. Queremos ser una iglesia que responde a la vida, que responde a los problemas, que responde a las situaciones de una manera bíblica, según tu palabra, Padre. Te damos gracias porque hoy entendemos que necesitamos ser
sabios, Señor, y que si queremos seguir madurando en Cristo, que si queremos seguir creciendo y mejorando y queremos seguir en ese proceso de transformación que nos llamas a tener, tenemos que empezar a ser sabios, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que sabemos que continuarás haciendo con la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Thank you.